Bien, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos dando inicio a la clase teórica de los días miércoles. Eh, Bien, agradecemos a los compañeros que están presentes y a los que se conectan. A los fines de ir ubicándonos en el programa, estamos en la unidad número 4 ya, y dentro de esa unidad hay dos contextos que se estudian, que es el contexto americano y el contexto argentino. Esta clase está referida al contexto argentino. Y es una clase que continuaría a una clase ya presentada con anterioridad que estaba referida al peronismo en Argentina, un periodo que estudiaron con el profe Marcelo y un periodo que finaliza abruptamente con el golpe de Estado de 1955. Ese sería el punto de arranque entonces de la clase de hoy. La clase de hoy, toda referida a Argentina, va a tener dos partes. Una primera parte, como está en proyección, titulada Dictaduras, Proscripción y Democracias Condicionadas, un título bastante largo, pero ilustrativo de lo que se desarrolla en el país entre el 55 y el 66. Y una segunda parte de esta misma clase, a posteriori justamente de esta, es del 66 hasta 1973, en la que vamos a revisar o focalizar, mejor dicho, en la presidencia de Onganía. Pero bueno, dando inicio a esta primera parte de la clase eh, y considerando el título de la misma, a informar que todo lo que vamos a plantear en esta primera parte de la clase corresponde al texto de César Tach. César Tach es un historiador argentino, se especializa en historia política argentina, y su obra se inscribe en el capítulo, en el título, en el tomo número 9 de la Nueva Historia Argentina. Eh, Tach inicia ese capítulo en particular señalando que en términos políticos, la historia argentina que va del 55 al 66, esos 11 años, comienza con un golpe de Estado, esos 11 años comienzan con un golpe de Estado, el del 55 que pone fin a la experiencia peronista, y que finalizan en el 66 con otro golpe de Estado que le pone fin a la presidencia de Arturo Illia en el 66. Así que vamos de un golpe de Estado al otro. Y en el medio, cuando ya avancemos en el desarrollo de la clase, vamos a... ¿sí? En el 66 el golpe de Estado contra Arturo Illia. Y en el medio, un recambio presidencial que implicó también un golpe de Estado solapado, si se quiere, pero golpe de Estado al fin, que es el golpe de Estado que le pone fin a la presidencia de Arturo Frondizi en el 58. O sea que en este lapso de 11 años tenemos un golpe de Estado en el 55, comenzando el periodo, uno mediando el periodo en el 58 y un tercer golpe de Estado en el 66. Ya con sola esa enumeración de golpes de Estado en solo 11 años, estamos viendo que sin duda la vida política argentina estuvo signada por la permanente intervención de las Fuerzas Armadas. Por eso es que se titula estos 11 años que vamos a revisar como dictaduras, porque a continuación de cada golpe de Estado se inició una dictadura. Proscripciones por una medida legal vigente a partir del 55 que va a anular, prohibir y hasta perseguir al peronismo como movimiento político. Y democracia condicionada, porque en esos 11 años hubo experiencias democráticas, como la de Frondizi, como la de Ilía, pero que sin embargo fueron democracias claramente vigiladas y permanentemente amenazadas de la intervención militar. Por eso condicionadas, condicionadas al poder militar muy presente y efectivo y vigente en estos años. Para estos mismos años que estamos por revisar, el autor Tach utiliza varios términos que caracterizan a estos 11 años, que justamente están en pantalla. Son años de semidemocracia, son años de
parlamentarismo negro, son años de empate, son años de juego imposible. Y tanto nombre es porque, bueno, de algún modo cada uno de esos nombres refleja cierto aspecto de la realidad política argentina de aquellos años. Semidemocracia, porque si bien hay algunos años de elección de autoridades y de ejercicio democrático de estas autoridades electas, es una democracia claramente incompleta, porque hay una gran fuerza política que está prohibida, que es el peronismo. Por eso lo de semidemocracia. Parlamentarismo negro, en alusión a de que no son los canales constitucionales republicanos los que definen la realidad política argentina, porque mucha de esa realidad política argentina se define en los golpes de Estado, en los planteos que realizan las Fuerzas Armadas. O sea que no todo transcurre por los canales republicanos que prevé la Constitución, muy por el contrario, la realidad política argentina se dirime en otros planos. Por eso lo de parlamentarismo negro. Empate, porque según a criterio de Tach, durante estos años que vamos a recorrer enseguida, eh, no hubo ningún proyecto político, ni el militar, ni el peronista, ni el radical, ni ninguna fuerza política que logre hegemonizar la escena política. Todas existen, pero al existir no logran imponer su proyecto propio, pero sí logran condicionar o limitar el proyecto político del otro. Por eso este síntoma de empate. Parece que no hay un proyecto político que logre imponerse definitivamente. Y a propósito también de lo del juego imposible, porque esta situación de empate, de parlamentarismo negro, de semidemocracia, tiene que ver con que la política se volvió un juego imposible porque es imposible no ejercer la política sin considerar el factor peronismo. No hay ninguna fuerza política durante estos años que esté excluida de una cuestión que es pendiente para aquellos años, que es el qué hacer con el peronismo. ¿Qué hacer con el peronismo? Hay fuerzas que apoyarán la proscripción, hay fuerzas que se opondrán, otras que tomarán una posición intermedia, pero siempre la cuestión del peronismo está presente en estos años que van del 55 al 66. Por eso esta variedad de nombres y cada uno con un significado particular que le atribuye Tach a estos años que vamos a revisar del 55 al 66. Antes de ir a lo concreto de la realidad política argentina, rápidamente revisar el contexto internacional para aquellos años. Estamos en un contexto de Guerra Fría. Ya para el 55, cuando se hace el golpe de Estado contra Perón, ya en términos internacionales, la escena internacional está vigente en la escena internacional la Guerra Fría, con las dos superpotencias enfrentadas. Y con las carreras armamentistas, las carreras espacial, la carrera cultural, ¿sí? Que implicaba el enfrentamiento de estas dos superpotencias. También para el 50 para la década del 50 las economías europeas empezaban a manifestar recuperación, justamente ya a 10 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Signos de recuperación que en gran medida se deben no solamente a la propia regeneración económica de los países europeos, sino que esa regeneración económica ha sido asistida con caudales de dinero que Estados Unidos envía a Europa Occidental con el Plan Marshall, mientras que la Europa Oriental, bajo la órbita de la Unión Soviética, también recibe asistencia económica por parte de este país, en un conocido acuerdo económico de la Comecon, que era una liga de asistencia económica que unía a los países que estaban bajo la órbita soviética. También a nivel internacional se crea la OTAN, ¿sí? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la organización militar que lidera Estados Unidos y que integra a varios de los países de Europa Occidental. Y que, bueno,
intentan con esta organización militar frenar la expansión del comunismo soviético, ¿sí? A los fines de supuestamente sostener la paz y las libertades liberales del mundo occidental. También para la década del 50 y ya en el escenario de África y de Asia, se está iniciando un proceso llamado proceso de descolonización. Este proceso de descolonización se corresponde a que varias de las potencias coloniales europeas están, eh, están de algún modo retirándose de las, o están eh, finalizando sus políticas imperialistas, lo que permite que en espacios de África y de Asia surjan movimientos independentistas que terminarán justamente dando origen a numerosos países en África y a varios en Asia. Es decir, los antiguos imperios coloniales de Inglaterra, de Francia, Bélgica en menor medida, se están fragmentando y entonces están surgiendo nuevos países independientes, pero bueno, con una independencia relativa, ¿no? Porque la, en el aspecto económico todavía hay una gran injerencia de las antiguas metrópolis imperiales. Eh, para 1959, y lo vimos en la clase pasada, la Revolución Cubana, con toda la trascendencia que tuvo esta revolución para América Latina. Eh, y sobre todo entendiendo que esta revolución se va a convertir en un modelo a imitar, a seguir, a replicar por parte de muchos de los movimientos políticos de izquierda de la América Latina, que van a ver en Cuba la posibilidad concreta y real de que la salida revolucionaria hacia una sociedad socialista era posible. Cuba lo demostraba. Por lo tanto, existía la posibilidad cierta de concretar esa realidad. Bien, buena pregunta acá del compañero respecto de la doctrina de seguridad nacional. Sí, la doctrina de seguridad nacional se va a ir conformando durante los años 50, particularmente en América Latina, después de la Revolución Cubana. Después de la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana implicó la reorientación hacia el socialismo marxista-estalinista por parte del gobierno revolucionario de Cuba, y eso claramente despertó las alertas en Estados Unidos de que, bueno, la posibilidad de que la Revolución Cubana sea imitada en otras partes del patio trasero de América Latina, del patio trasero norteamericano, eran ciertas. Entonces se activan políticas como la doctrina de seguridad nacional. No a otra Cuba, no a otra Cuba, sí, esa era la consigna. Y para ello implementar todas las medidas que fuesen necesarias. Y cuando decimos todas, todas. Las más autoritarias y represivas, como también políticas económicas, ¿sí? Que ya vamos a mencionar enseguida. Bien, ese en relación al contexto internacional. Ya pasando a la Argentina y simplemente a modo de repaso, estamos visualizando en pantalla una línea de tiempo donde estamos viendo la primera presidencia de Perón y la segunda presidencia de Perón, temas que ya fueron planteados por el profe Marcelo. Pero ¿por qué lo miramos o observamos esta línea de tiempo? Porque en el 55 entonces se consuma el golpe de Estado que le pone fin a la etapa peronista. Y de ahí partimos hoy, del 55. Entre el 55 y el 66 tenemos esta sucesión de figuras políticas ejerciendo la presidencia. Tenemos en un primer momento, y con un color rojo si se quiere, las dos presidencias de facto que se suceden a partir del 55. Dos generales, general Lonardi y general Aramburu. Para el 58 hay una salida democrática de esa dictadura, la de Aramburu, que decanta en una elección democrática, pero condicionada por las circunstancias que enseguida vamos a detallar,
que lleva a la elección de Frondizi. La salida de Frondizi se produce en el 62, y digo salida porque no correspondía que termine su presidencia, pero las presiones militares lo llevan a la renuncia y a la detención de Frondizi. Y allí hay un breve interregno tras la salida forzada de Frondizi, golpe de Estado, en el que asume la presidencia por unos meses Guido, José María Guido, y la asume temporariamente porque, forzada la renuncia de Frondizi, quien toma el cargo de la presidencia es el presidente de la Cámara de Senadores, que justamente era José María Guido, y por unos meses porque, para dar una salida democrática a esa situación, se convoca elecciones, y en las siguientes elecciones del año 63 es electo otro Arturo, en este caso Ilía, que asume la presidencia. Pero también es una elección democrática condicionada o sobre la cual pesaron ciertos ajustes. ¿Y cuáles son esos ajustes o condiciones para estas elecciones democráticas? Es que el peronismo estaba proscripto. Ya vamos a referirnos a la proscripción del peronismo, pero en este repaso que estamos haciendo, en esta sucesión presidencial, Frondizi, Guido como interregno e Ilía, el peronismo está proscripto. Por lo tanto, es una democracia, como decíamos hace un momento, semidemocracia. Es una semidemocracia porque hay una parte política importantísima que está proscripta, es el peronismo. Y finalmente, Ilía, en la presidencia del 63 al 66, finaliza con el golpe de Estado del 66. O sea que los dos primeros militares, dictadura militar, después gobiernos civiles, pero gobiernos civiles claramente condicionados por la injerencia de las Fuerzas Armadas. Vamos con el primer periodo entonces de eso que recién veíamos, que son estos gobiernos militares, el de Lonardi y el de Aramburu. Son gobiernos de facto, son entre el 55 y el 58, hay una dictadura militar, que en un primer momento tuvo al general Lonardi como presidente, de facto. Lonardi asume la presidencia el 16 de septiembre del 55, ¿sí? Tras la salida de Perón al exilio, asume la presidencia y va a durar en la presidencia solo 60 días, Lonardi. Su desplazamiento rápido en solo 60 días se debe a que, si bien hubo a diferencia de otros golpes de Estado anteriores, el del 55 fue un golpe de Estado que no solo implicó la acción directa de las Fuerzas Armadas para desalojar a Perón del gobierno, sino que también implicó el apoyo de gran parte del abanico político argentino de aquellos años. Hubo sectores del radicalismo que apoyaron el golpe de Estado, sectores de los partidos socialistas que apoyaron el golpe de Estado. O sea, es un golpe de Estado que reunió el apoyo, no total, pero sí de gran parte del abanico político argentino. Y Lonardi, que asume la presidencia en el 16 de septiembre, viene con un discurso político de orden nacionalista, ¿sí? Era su ideología, e intenta en esos escasos meses, en esos 60 días que gobernó, intenta generar una política nacionalista, imitando de algún modo el estilo de Perón en el gobierno, pero sin Perón en el gobierno. Es un peronismo sin Perón. Perón ya está derrocado, se ha ido al exilio, pero Lonardi ensaya un discurso nacionalista similar al de Perón, ensaya un discurso que lo acerca al sector obrero, ¿sí? que tanto apoyo había dado a Perón, intentando seducir al sector obrero, y pronuncia en uno de sus iniciales discursos una frase que justamente visualiza o se entiende en esa frase la intención de conciliar que tiene Lonardi al pronunciar en su discurso ni vencedores ni vencidos, extendiendo de algún modo la posibilidad conciliatoria para la política argentina, de que acá no hubo vencidos ni derrotados, ni tampoco hay vencedores. En todo caso, lo que se consiguió fue derrocar al tirano, al Perón, pero no con ello terminar con un movimiento
obrero, nacionalista que Perón había dado inicio. Por eso la idea de un peronismo sin Perón, que Leonardi intenta llevar adelante. Pero esta idea nacionalista, conciliadora de Leonardi, rápidamente le genera adversarios políticos dentro de los mismos que habían apoyado el golpe de Estado. Y esos adversarios políticos son otra fracción de las Fuerzas Armadas que no comparten las ideas nacionalistas y conciliatorias de Leonardi y que muy por el contrario son críticos de esa posición. Es el sector más beligerante, podríamos decir que son los sectores de las Fuerzas Armadas más antiperonistas. Y esos sectores los hay en parte en el ejército, pero sobre todo el sector antiperonista en las Fuerzas Armadas reside en la Armada. La Armada es una fuerza de las Fuerzas Armadas, la más antiperonista de las tres fuerzas. Y justamente el vicepresidente de Leonardi es un representante de la Armada, es el almirante Isaac Rojas. Así que el gobierno está compartido entre un nacionalista como Leonardi, conciliador, y un claramente antiperonista como Isaac Rojas. Durante esos 60 días que gobierna Leonardi, ya se gana algunos adversarios a partir del discurso este conciliador y de ni vencedores ni vencidos. También se gana a otros adversarios cuando Leonardi designa como ministro de Trabajo a un funcionario claramente nacionalista que inicia diálogos con las dirigencias sindicales que eran peronistas, diálogos tendientes a generar elecciones de autoridades dentro de cada gremio, elecciones que posibilitarían nuevamente la elección de dirigentes sindicales peronistas. Entonces los sectores antiperonistas claramente se oponen a esa intención, ¿sí?, de generar elecciones en las que ganarían referentes sindicales peronistas. Así que esto va socavando de algún modo el apoyo que tenía Leonardi y va fortaleciendo los discursos de los sectores más beligerantes y antiperonistas que habían confluido en el derrocamiento de Perón. Al cabo de los 60 días, finalmente Leonardi es forzado a dejar el cargo de presidente de facto y asume la presidencia otro general que es Leonardi. Perdón, Aramburu. Leonardi es el que sale, lo reemplaza el general Aramburu. Y Aramburu claramente es un antiperonista. Y el discurso político de este nuevo gobierno, ahora en manos de Aramburu, y de su vicepresidente, que es Rojas, continúa, de Leonardi, ahora con Aramburu, claramente el discurso se torna más crudo en el sentido de que el discurso de este nuevo gobierno es decisivamente terminar con el peronismo, con los vestigios del peronismo. ¿Y por qué digo con los vestigios? Porque, bueno, Perón está en el exilio, pero quedó toda una estructura peronista en el país. El Partido Peronista tiene toda una estructura extendida hacia todas las provincias, tiene segundas y terceras líneas de dirigencia política. Por lo tanto, ahora Aramburu, con un claro discurso antiperonista, viene a desmantelar toda esa estructura. Por eso es que se inicia una política de desperonización de la sociedad argentina. Desperonizar la sociedad no solamente se declama, sino que efectivamente se concreta. Aramburu firma una serie de decretos por los cuales se va a iniciar la desperonización de la sociedad. Y esa desperonización de la sociedad implicaba que quedaban prohibidos. El partido peronista quedaba disuelto y prohibido. Quedaban prohibido el uso de los símbolos peronistas, escudos, marcha peronista, entonar la marcha peronista quedaba prohibida. El solo silbar la marcha peronista ya implicaba una detención, ¿sí? Queda prohibido cualquier tipo de uso de cuadros que refieran a Perón, a Eva Perón, ¿sí? Se dispone la detención de todos los dirigentes peronistas de las segundas y terceras líneas, por lo tanto hay un desmantelamiento de la estructura política del peronismo. Los sindicatos son todos intervenidos, se interviene la CGT, que hasta ese momento tenía cierto, durante Leonardi había tenido todavía cierta
libertad de acción. Ahora con Aramburu directamente se interviene la CGT y todos los sindicatos. Y en esa intervención de la CGT ocurre lo que quizás estuvo hasta hace poco tiempo eh, mostrado en alguna serie, que es el rapto del cuerpo de Eva Perón, que estaba momificado en los sótanos del edificio de la CGT, con la intención claramente de desaparecerlo, tal como ocurre. Así que todo lo que sea símbolo peronista, acción peronista, representante de la estructura peronista, todo es borrado, detenidos, son recluidos. Así que claramente esto de la despriorización de la sociedad se lleva a cabo. Al mismo tiempo se organizan comisiones de investigación durante la dictadura de Aramburu, que justamente investigan las acciones y decisiones políticas que se tomaron durante el gobierno peronista. Se inician juicios por corrupción, se inician juicios por traición a la patria contra Perón y sus funcionarios. Aunque reitero, Perón está en el exilio, pero se inician juicios. Llega a tal punto la idea de desprovinciar la sociedad que ni siquiera se utiliza la palabra Perón cuando se dan noticias sobre la supuesta corrupción de Perón. Se utilizan eufemismos como el dictador, se utilizan eufemismos como el fugado, el prófugo, con tal de no mencionarlo en los medios radiofónicos, ni periodísticos, ni de la prensa escrita. O sea que a ese punto llega la idea de no nombrar ni siquiera a las figuras principales del movimiento peronista. En el exilio inicialmente de Perón, tras su salida del golpe de Estado del 55, inicia un derrotero por varios países de América Latina, primero Paraguay, República Dominicana, Panamá, y finalmente se instala ya en España. Este exilio de Perón, que comienza en el 55, va a durar 18 años. Durante 18 años Perón está fuera del país y no puede volver. Aunque lo intente, que lo va a intentar, no va a poder volver porque la amenaza que pesa sobre él es definitivamente la detención y quizás hasta su muerte. Así que, claro, obviamente va a volver, pero durante 18 años no va a poder volver porque está vigente la proscripción. Bien. Tanta proscripción, tanta desperonización de la sociedad generó, podríamos decir, lo contrario. Y lo contrario sería, se genera la resistencia peronista. La resistencia peronista se genera a partir de justamente de que la población que adhiere al peronismo va a iniciar una resistencia a estas medidas concretas que implicaba la desperonalización. Esta resistencia se realiza especialmente desde los sectores sindicales. Y esta resistencia ya no la lleva adelante en los funcionarios principales, que ni políticos ni sindicales, que en la mayoría de los casos están detenidos justamente por las medidas que toma Aramburu, sino que surgen otros liderazgos nuevos que llevan adelante la resistencia peronista, porque ante la ausencia de los principales liderazgos, por la detención, surgen nuevos liderazgos que hasta ese momento eran propios de la adhesión general del peronismo. Bueno, de ahí surgen nuevos liderazgos que llevan adelante esta resistencia peronista. La resistencia peronista se realiza principalmente en los sindicatos, aunque están prohibidos, no dejan de funcionar en cada espacio de trabajo, no dejan de funcionar los sindicatos, oficialmente están prohibidos. Pero también se manifiesta en la calle a partir de pintadas, de consignas de como Viva Perón o Perón vuelve, ¿sí? Consignas que van a ser pintadas, declamadas en las calles. Así que hay una resistencia peronista a tanta política de desperonalización. Y la expresión máxima de esa resistencia peronista va a ser la insurrección que lleva adelante en el año 56, es decir, el año siguiente del golpe de Estado, el general Valle. El general Valle era miembro de las Fuerzas Armadas, del ejército puntualmente, pero es un general peronista, que claramente está en desacuerdo con la dictadura de Aramburu y con su política de desperonalización. Así que Valle se subleva junto a otros suboficiales que también son peronistas en un intento de sublevación que ponga fin a la dictadura de Aramburu y en un intento de sublevación que en principio estaba coordinado con la acción también de los sindicatos. Por lo tanto, era una sublevación que intentaba coordinar a una parte del ejército y también a una parte del sindicalismo. Finalmente, su sublevación es rápidamente desarticulada por la represión de Aramburu.
y el general Valle es detenido junto a los oficiales que habían iniciado la sublevación y se decreta, por la sublevación misma, la pena de muerte. Y se ejecuta al general Valle y a los sublevados con él. Del mismo modo, muchos sindicalistas que se habían sumado a la sublevación de Valle también son detenidos y son fusilados. Pena de muerte sin juicio previo, directamente son fusilados. En uno de esos fusilamientos que ocurre en la localidad de José León Suárez, en los basurales de José León Suárez, se fusila inclusive a obreros que no estaban directamente implicados con la sublevación, pero que cayeron en las redadas que implicó la represión de la sublevación, fueron fusilados en los basurales de José León Suárez. Algunos de esos obreros lograron sobrevivir al fusilamiento y serán entrevistados en los años y meses siguientes por un conocido periodista, Rodolfo Walsh, que tras esas entrevistas dará a partir de esas entrevistas y esos testimonios, Rodolfo Walsh elaborará su trabajo periodístico investigativo conocido como La Masacre, ¿sí? El Operativo Masacre, ¿sí? Que es la obra distintiva e inicial de muchas otras que caracterizó la investigación periodística de Rodolfo Walsh. Otra manifestación de la resistencia peronista fueron las 62 organizaciones, que ante la ausencia de una CGT, porque está intervenida, de modo informal se fueron constituyendo otras organizaciones sindicales que dieron origen a las llamadas 62 organizaciones peronistas, que si bien son peronistas, también son sindicales, ¿sí? Las 62 organizaciones peronistas. Lo que estamos viendo en pantalla son algunas de las periódicos, ¿sí? Y los principales titulares cuando se asume la presidencia el general Lonardi y cuando se produce su posterior desplazamiento y se anuncian por los periódicos la entrada en vigencia de los decretos que recién comentábamos, los decretos que apuntaban a la despenalización de la sociedad. El general Lonardi lleva a cabo entonces esta política de despenalización. Perdón, el general Lamour lleva a cabo la política de despenalización. Y para 1958 se intenta dar una salida democrática a esta dictadura. Esta dictadura que se había autoproclamado como la dictadura de la libertadora, porque supuestamente venían a liberar a Argentina de la tiranía de Perón, por eso se autoproclamaban como la revolución libertadora, también fue llamada por los opositores a la dictadura como la dictadura fusiladora, justamente por la durísima represión que desataron contra esa sublevación y la persecución contra el peronismo en general. Así que según el prisma por cómo se le miraba, para algunos era la libertadora y para otros era la fusiladora. Pero esta dictadura finalmente tiene una salida democrática para 1958, pero es una democracia condicionada, porque si bien se convoca a elecciones, esas elecciones se realizan manteniéndose la proscripción del peronismo. Es decir, el Partido Peronista está prohibido, no tiene chance de participar en elecciones, no hay modo de que candidatos peronistas participen en elecciones, aunque se encontraron algunos atajos. Y esos atajos fue generar partidos nuevos, que no llevaban obviamente el nombre de Perón ni ningún símbolo peronista, pero eran partidos que, por ejemplo, se denominaban Partido Azul y Blanco, Partido Laborista, partidos populares, o sea, con otros nombres, algunos referentes del peronismo intentaban participar en elecciones, especialmente en las elecciones provinciales. No a nivel nacional, pero sí en algunas provincias, solapados bajo estas otras estructuras políticas. A nivel nacional el escenario era bastante más restringido. El peronismo estaba prohibido, por lo tanto el partido que mayores posibilidades tenía ante esa prohibición era la Unión Cívica Radical. Pero la Unión Cívica Radical llega al 58 dividida. ¿Y por qué dividida? Porque el radicalismo no estaba exento, como veníamos diciendo al principio, de la cuestión peronista. Es decir, dentro del seno del radicalismo había fracciones. Una fracción del radicalismo
claramente apoyó la política de desperonalización de Aramburu, un radicalismo más beligerante y antiperonista. Y había otra fracción del radicalismo que criticó las medidas de desperonalización que llevó adelante Aramburu, que criticó también a la propia dictadura, en términos suaves si se quiere, pero manifestaba una oposición a las políticas de la dictadura. Ese otro radicalismo estaba referenciado en Arturo Frondizi, el radicalismo que va a tomar el nombre de la Unión Cívica Radical Intransigente, tenía como principal referente a Arturo Frondizi. Y la otra fracción del radicalismo, la más antiperonista, tenía como principal referente a Balbín, otro Arturo, Arturo Balbín, no sé, muchos, varios Arturo. Balbín por un lado, Frondizi por el otro. Eran los referentes. El radicalismo de Balbín era la Unión Cívica Radical del Pueblo, mientras que el radicalismo de Frondizi era la Unión Cívica Radical Intransigente. La división entonces se debía a la posición que habían tomado cada fracción respecto del peronismo y de las políticas de desperonalización. Llegado el momento de elecciones, va el radicalismo entonces dividido y con diferentes candidatos. El radicalismo del pueblo lleva como candidato a presidente a Balbín y el radicalismo intransigente lleva como candidato a presidente a Frondizi. Ante la proximidad de las elecciones, Frondizi logra acordar, o primero mantener, iniciar diálogos y en un segundo momento acordar con Perón para que Perón, desde el exilio, baje la orden o transmita la orden a los peronistas que no tenían candidato, porque recordemos que el primero está prohibido, para que Perón baje la orden y difunde la orden de que el pueblo peronista vote en favor de Frondizi y no en blanco como inicialmente se preveía. Se preveía que el voto en blanco supere o tenga porcentajes muy importantes porque la población peronista no tenía candidato. Por lo tanto, la posibilidad era que el voto en blanco se dispare. Bueno, Frondizi inicia contactos con Perón y lo hace a través de su colaborador directo, que era Rogelio Frigerio, que se contacta, viaja para encontrarse con Perón, y en realidad no se encuentra con Perón, sino que se dialoga con el delegado de Perón, que era John William Cook. Así que el delegado de Perón con el delegado de Frondizi inician diálogos para que Perón le dé su apoyo a Frondizi. Y finalmente se concreta el pacto Perón-Frondizi, ante las elecciones, obviamente. Las elecciones estaban previstas para el 23 de febrero de 1958. Este pacto se logra semanas antes, pero alcanzó el tiempo para que la orden de Perón de que el pueblo peronista vote por Frondizi se divulga. De hecho, la orden en términos proselitistas era el 23, la orden es el 23 a Frondizi, esa era la consigna. El 23 a Frondizi. ¿Por qué el 23? Porque las elecciones eran el 23 de febrero del 58. Así que, llegado el momento de las elecciones, triunfa Frondizi con votos propios, pero significativamente triunfa por el voto peronista en cumplimiento con esa orden que Perón había bajado de que el pueblo peronista debía votar por Frondizi. ¿Cuáles eran los motivos de ese pacto? ¿Cómo es que Frondizi logra este acuerdo con Perón mediante sus respectivos delegados? Bueno, acá Tach pone el foco en explicar los motivos del acuerdo. Dice Tach, a través del acuerdo, Perón conseguía que su figura, la propia figura de Perón, esté presente en la campaña proselitista que se desarrollaba para las elecciones 58. O sea, que su figura, su nombre esté presente. Obviamente no presente en términos electorales, porque no se lo podía votar, pero sí presente en la discusión política. Ya eso era un punto a favor de Perón, como parte del acuerdo. Otro punto del acuerdo era que Frondizi se comprometía, si ganaba las elecciones, se comprometía a levantar la proscripción del peronismo.
¿Se entiende? Y acá Tach hace la siguiente observación. Perón sabía que eso le significaría a Frondizi rápidamente que otra vez las Fuerzas Armadas lo aprieten, ¿sí? Lo corran, lo saquen del poder, porque inicialmente el golpe de Estado se había para sacar al peronismo. Así que Perón sabía que el acuerdo de levantar la proscripción era casi imposible de cumplir. Y entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Perón acuerda algo que sabe que no se va a cumplir? Porque Perón, así lo explica el autor, entiende que si bien la proscripción es algo difícil que se levante, pero sí era necesario que para que triunfe Frondizi, el peronismo lo vote. Eso significaba que había un cúmulo de votos flotantes que eran del peronismo. Si bien la proscripción no se iba a levantar, o era muy difícil que se levante, pero Perón demostraba con eso que había un cúmulo de votos que solo votaban a Perón, o si no, votaban en función de lo que Perón dijese. Así que, en principio, parece no haber ventajas para Perón, pero hilando más fino, dice Tach, sí hay algunas ventajas en este acuerdo previo a las elecciones que firman, ¿sí? El delegado de Frondizi y el delegado de Perón. Finalmente, las elecciones, como dijimos, se realizan y gana Frondizi las elecciones. Una vez en la presidencia, como estamos viendo en imagen, a Arturo Frondizi, lo que hace Arturo Frondizi es llevar adelante una política en términos económicos que se va a denominar desarrollista. Con Frondizi se lleva adelante una política económica denominada desarrollismo. El desarrollismo en Argentina claramente tiene como representante a Frondizi, pero el desarrollismo es una teoría económica que está muy en boga durante la década de fines del 50 y la década del 60, porque es una teoría económica que que se inscribe dentro de una teoría económica mayor que es el estructuralismo, pero que enfocados ya en el desarrollismo planteaba que en términos económicos los países debiesen dar un paso más en el desarrollo industrial. Hasta ese momento Argentina, y lo sabemos de la primera etapa del peronismo, había tenido un desarrollo industrial, pero había tenido un desarrollo industrial auspiciado y hasta protegido por el Estado. Que ese desarrollo industrial había sido auspiciado y protegido por el Estado y que había sido un desarrollo industrial que estaba más en función de cumplir los objetivos de una política de distribución de la riqueza que se generaba a partir de la actividad industrial. Es decir, que importaba más distribuir riquezas que aumentar riquezas. Bueno, eso el desarrollismo lo viene a cambiar. Mantiene la actividad industrial como primordial, pero pretende el desarrollismo profundizarla y orientar la actividad industrial hacia las llamadas economía industrial de base, o llamada también la llamada industria pesada. Es decir, desarrollar una industria vinculada a generar el abastecimiento propio en relación a la producción de petróleo, en relación a la producción de hierro y en relación a la producción de aluminio, también de cemento. ¿Por qué asegurar esta producción y el autoabastecimiento? Porque a criterio del desarrollismo, esas eran las ramas industriales claves de cualquier proceso industrial. Era clave tener asegurado el autoabastecimiento de petróleo, de hierro, de aluminio, de cemento. Era clave a criterio del desarrollismo. Pero acá se genera una cuestión problemática, que para que ese desarrollo industrial en estas producciones claves sea posible, se necesitaba la llegada de capitales extranjeros. Porque el desarrollo industrial pesado de petróleo, de aluminio, de hierro, de cemento, implicaba una renovación tecnológica que los capitales nacionales no alcanzaban a financiar. Por lo tanto, con los capitales nacionales no alcanza. Habría que abrir la economía a la llegada de capitales extranjeros. Así que Frondizi, en su política desarrollista, habilita la llegada de capitales extranjeros. Ya Perón en su segunda presidencia había intentado abrir la llegada de capitales extranjeros. Bueno, ahora se profundiza aún más porque la idea es desarrollar estos rubros de la economía.
Em, con esta política desarrollista, Frondizi inclusive se contradice a él mismo, en el sentido de que antes de la propia presidencia de Frondizi, el mismo Frondizi había escrito un libro, Política y Petróleo, donde él decía que no era necesario para el desarrollo del petróleo y la autoproducción de petróleo, el autoabastecimiento, la llegada de capitales extranjeros. Y ahora que es presidente, admite la llegada de capitales. O sea que hay una contradicción en el propio Frondizi, pero bueno, ahora que está en la presidencia, opta por habilitar o abrir la llegada de capitales extranjeros. El tema es que la llegada de capitales extranjeros, si bien en principio son necesarios para dar financiamiento al desarrollismo, eh, llegan capitales, pero Frondizi debe otorgar muchas ventajas a los capitales extranjeros que llegan. Ventajas como, por ejemplo, disminuir o reducir el pago de ciertos impuestos que los capitales extranjeros que invierten en Argentina debiesen realizar, habilitar que los capitales extranjeros rápidamente puedan retornar a sus países de origen, especialmente las ganancias que obtengan. Era una suerte de otorgar muchas facilidades para que los capitales extranjeros inviertan en el país. Facilidades que van a ser criticadas, ¿sí?, por los sectores de la oposición. Eso en el plano económico. En el plano político, Frondizi no puede levantar la proscripción a la que se había comprometido con Perón, porque durante las elecciones intermedias, durante la presidencia de Frondizi, elecciones intermedias me refiero a elecciones provinciales, elecciones a diputados, Frondizi intentó levantar la proscripción, permitiendo que el peronismo participe, pero rápidamente los militares le presentaron los llamados planteos. Durante la presidencia de Frondizi los militares van a presentar, las Fuerzas Armadas le van a presentar a Frondizi numerosos planteos. Y esos planteos eran un eufemismo de presiones para que Frondizi revierta o revierta básicamente ciertas medidas políticas que Frondizi tomaba orientadas a levantar la proscripción. O sea que cualquier atisbo por levantar la proscripción rápidamente tenía como consecuencia un planteo de las Fuerzas Armadas. A tal punto era la injerencia de las Fuerzas Armadas que en el gabinete de ministros de Frondizi había, en las reuniones de gabinete de presidente Frondizi, había presencia de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas participaban de las reuniones de gabinete, porque eran justamente el modo de marcar o de presionar a Frondizi cada vez que pensaba o diseñaba una política pública que era contraria a los intereses de las Fuerzas Armadas. Por eso hablamos de democracias tuteladas, no solamente al momento de votar, sino al momento de ejercer el poder político. Estaban tuteladas por las Fuerzas Armadas. Frondizi también lleva adelante, a partir de uno de sus ministros de Economía, supo tener primero un ministro de Economía, pero rápidamente hay un recambio en el Ministerio de Economía y asume el ejercicio del Ministerio de Economía Álvaro Alzogaray. Y Álvaro Alzogaray era un claro exponente del liberalismo económico. Y el plan económico del ministro de Frondizi, Alzogaray, es dar inicio o inclusive profundizar ciertas políticas económicas de recorte y ajuste. Que Frondizi se ve forzado a aplicar porque Alzogaray cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas sostienen y le proponen como ministro de Economía a Alzogaray, por lo tanto, Alzogaray tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Frondizi aplica algunas de las medidas que lleva adelante el ministro de Economía Alzogaray. Para ese momento, Argentina ya se había adherido al Fondo Monetario Internacional. No lo hace Frondizi, ya anteriormente Aramburu había adherido a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, Alzogaray, ya ministro de Economía, implementa varias de las recetas económicas que están bajando directamente del Fondo Monetario Internacional. Estas medidas económicas de ajuste que implementa Alzogaray reactivan las resistencias, tanto sindicales como también las resistencias de la sociedad en general a las medidas económicas del Alzogaray.
A tal punto las medidas económicas de Alzogaray son de ajuste que se inician huelgas en algunos casos que van a convertirse en muy importantes. Particularmente hay una muy icónica para estos años, que es la huelga en los frigoríficos Lisandro y La Torre, en la zona de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Era uno de los frigoríficos más importantes y era un frigorífico estatal. Recuerdan que dijimos hace un par de clases atrás que en la década del 30 se habían creado las juntas reguladoras, y entre ellas la Junta Reguladora de Carne. Bueno, la Junta Reguladora de Carne tenía como parte de su estructura el manejo del frigorífico Lisandro de la Torre. Era un frigorífico que era del Estado, y era importante su funcionamiento, no solamente por la producción del frigorífico, sino que porque además de producir, el Estado, a través del frigorífico, podía determinar el precio de la carne. Era un jugador más en el mercado, el Estado, con otros frigoríficos privados, pero era un jugador fundamental porque era uno de los frigoríficos más importantes. Por lo tanto, el Estado podía determinar el precio de la carne. Bueno, con Alzogaray como ministro de Economía se pretende privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre. Ahí se inicia una resistencia de los propios obreros del frigorífico que toman el frigorífico. Tomado el frigorífico, se va a ordenar el desalojo y la represión para el desalojo. Finalmente el frigorífico es desalojado por la fuerza, irrumpen las fuerzas federales, la Policía Federal, desaloja el frigorífico y finalmente el frigorífico se privatiza. Pero esto significó visualizar algo que hasta ese momento no había tenido mucha relevancia, que era la huelga permanente y la toma de fábricas que hacían sectores obreros. Esto despertó las alertas en las Fuerzas Armadas. La alerta de que a través de la toma de fábricas y de los obreros activos en huelga, se pueden infiltrar a través de esas organizaciones las ideas marxistas, leninistas, que recordemos, alejándonos un poco de la realidad argentina, estábamos en plena Guerra Fría y para 1959 triunfó la Revolución Cubana. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas están alertas a las posibles injerencias de ideologías marxistas que se produzcan justamente a través de los movimientos obreros. Es por eso que de las Fuerzas Armadas se cree necesario y finalmente se aprueba la creación o la aprobación del Plan Conintes. El Plan Conintes es un plan cuyas iniciales significan Plan de Conmoción Interna del Estado. Y era un plan que permitía que las Fuerzas Armadas tuviesen injerencia cada vez que lo consideren necesario, a criterio de las Fuerzas Armadas, para evitar cualquier movimiento de protesta estudiantil, sindical, sospechado de filtración de ideas marxistas y comunistas. Y le agregaron a esas sospechas sobre ideas comunistas y marxistas que sean organizaciones peronistas. Recordamos que el peronismo está proscripto. Estamos todavía en Frondizi, pero la injerencia de las Fuerzas Armadas es realmente importante. Así que Frondizi aprueba el plan Conintes que habilita entonces a que las Fuerzas Armadas intervengan a su propio criterio cada vez que identifiquen organizaciones sindicales o estudiantiles con infiltración de ideas marxistas, comunistas y peronistas. Justamente las Fuerzas Armadas presionan para que Frondizi rompa relaciones con Cuba una vez que en Cuba triunfa la revolución cubana y el gobierno de la isla toma esta orientación marxista-leninista. Las Fuerzas Armadas presionan para que Frondizi rompa relaciones con Cuba. En un principio Frondizi no rompe relaciones, intenta resistir a la presión de las Fuerzas Armadas. A tal punto, Frondizi no rompe relaciones, sino que además se encuentra en secreto con el Che, que ya para ese momento es un referente de la revolución cubana. Un encuentro secreto que Frondizi tiene con el Che en Buenos Aires, cuando el Che viene al Uruguay y de forma secreta logra ingresar a la Argentina, encontrarse con Frondizi y con su familia por un lapso de pocas horas.
Bueno, esto las Fuerzas Armadas finalmente se enteran del encuentro y bueno, directamente consideran que la presidencia de Frondizi acumuló una serie de políticas contrarias a sus intereses que ahora la presión de las Fuerzas Armadas va a ser definitiva para que Frondizi renuncie. Y finalmente renuncia Frondizi, se ve forzado a renunciar en 1962. O sea, durante la presidencia de Frondizi se acumularon algunas medidas que Frondizi toma en pos de levantar la proscripción, que finalmente no puede lograrlo, medidas políticas como intentar mantener lazos con Cuba, aunque las Fuerzas Armadas apuestan para romper esos lazos diplomáticos. Se suma la intención del encuentro que tuvo Frondizi con el Che. Así que para las Fuerzas Armadas el proyecto político de Frondizi está concluido, porque no responde plenamente a los intereses que tenían las Fuerzas Armadas. Forzado a renunciar, Frondizi es detenido en la isla Martín García y asume la presidencia entonces José María Guido, que para ese momento era el presidente de la Cámara de Senadores. Bueno, esto que estamos proyectando son algunos puntos que hemos comentado sobre la política económica de Frondizi. Para repasar un poquito esta cuestión. El desarrollismo que Frondizi llevó a cabo durante su presidencia, decíamos que respondían a una política económica, a una idea política económica llamada estructuralismo, del cual el desarrollismo era parte. Y estas políticas o estas ideas económicas habían sido propuestas por Raúl Presbich, un destacado economista argentino que participaba de la CEPAL. La CEPAL era la Comisión Económica para América Latina, que se había creado como parte de la ONU desde 1947. Y desde la CEPAL se habían generado estas ideas políticas del estructuralismo y del desarrollismo. También Presbich va a generar la idea de la teoría de la dependencia. Es una teoría económica que explicaba que el desarrollo económico de los países de América Latina estaba muy, muy condicionado por la estructura que regía la Organización Económica Mundial, que era países centrales y países periféricos. Y que por lo tanto cualquier política económica en los países periféricos no iba a prosperar mientras todavía rija a nivel mundial la estructura de países periféricos y países centrales. Eso era la llamada teoría de dependencia. La teoría de dependencia explicaba entonces que el subdesarrollo económico de los países periféricos se debía a la estructura vigente a nivel mundial. Y esta teoría de la dependencia va a ser reinterpretada por diferentes perspectivas políticas. El marxismo en América Latina lo va a interpretar como una teoría económica de dependencia cuya salida tiene que ser la vía revolucionaria. Cuba lo había demostrado. Y había otros sectores de la política que van a interpretar la teoría de dependencia como una teoría económica que había que superar a partir de profundizar el desarrollismo. O sea que las interpretaciones de la teoría económica van a ser diversas según las perspectivas políticas con las cuales se la interprete. Bueno, esto que decíamos del desarrollismo, que ya lo comentábamos, ¿sí? que apunta a las industrias básicas o pesadas, la industria del petróleo, el químico, la siderúrgica, la industria de las maquinarias, que implicaba la llegada de capitales extranjeros y que su profundización implicaría, en condicional, implicaría terminar con la dependencia externa. Porque si vos te autoabasteces de aluminio, de petróleo, de maquinarias, de acero, estabas terminando de algún modo con la dependencia de esos materiales que venían del extranjero. Bien, esto es entonces lo que comentábamos respecto del desarrollismo. Una cuestión que quedó pendiente por hablar de Frondizi fue una reforma educativa que se debatió mucho durante la presidencia de Frondizi, que está referida a la educación laica o libre. ¿Qué era esto, la educación laica o libre? Fue un debate que se llevó adelante durante la presidencia de Frondizi, en el cual con esta consigna
laica o libre, se debatió la posibilidad de que la enseñanza universitaria, ¿sí?, no solamente esté administrada por el Estado Nacional, sino que se habilite la creación de universidades por parte de instituciones privadas, particularmente la Iglesia. Hasta ese momento, los títulos habilitantes profesionales solamente se obtenían en la universidad pública. Pero a partir de esta idea de generar universidades privadas, particularmente católicas, la Iglesia, a través de estas instituciones universitarias privadas y católicas, podía también entregar títulos habilitantes profesionales. Bueno, esto fue un arduo debate. Frondizi apoyaba la idea de justamente generar instituciones universitarias privadas, mientras que la Federación Universitaria Argentina se movilizó justamente en contra de esa posibilidad. Y es por eso que el arduo debate se tradujo en esto de laica o libre. Libre era la propuesta de sostener que solo existan universidades públicas, mientras que, libre era la consigna, me estoy confundiendo, corrijo, libre era la consigna de quienes apoyaban la idea de que se habiliten universidades privadas. La idea supuestamente es de la libertad, de que cualquier institución universitaria podía ser pública, como las que ya existían, o privadas católicas, como las que se pretendían que se aprueben, que libremente ambas otorguen títulos habilitantes profesionales. Mientras quienes apoyaban la consigna de laica eran justamente los estudiantes y autoridades de las universidades públicas que sostenían la idea de una educación laica, sin injerencia de la Iglesia en la educación pública. Así que estas eran las banderas, libre por un lado, laica por el otro. Finalmente, Frondizi y el Parlamento, el Congreso, aprueban, ¿sí?, la posibilidad de que se habiliten las universidades católicas privadas. Y bueno, y a partir de ese momento, entonces, no solamente están las universidades públicas, sino que también coexisten con ellas las universidades privadas, en su gran mayoría católicas. La primera universidad católica en organizarse, apenas aprobada la posibilidad de hacerlo, es la Universidad Católica Argentina, ¿sí?, con sede en Buenos Aires, y después, bueno, se va a ir extendiendo a otras partes del país. Y acá en Jujuy tenemos varios ejemplos de universidades católicas privadas que justamente fueron surgiendo en los años y décadas posteriores a que esta ley se aprueba. Bueno, lo que comentábamos, la caída de Frondizi, lo sustituye temporariamente José María Guido, que es el presidente de la Cámara de Senadores. Es un golpe de Estado, se desplaza a Frondizi, pero José María Guido ocupa el cargo de la presidencia y rápidamente José María Guido llama a elecciones. Y en las elecciones siguientes se va a presentar como candidato, también de la Unión Cívica Radical, Arturo Illia. Esta vez no hay pacto electoral ni político. Esta vez el peronismo está proscripto directamente. Es por eso que en el resultado de las elecciones que se realizan en 1963, los porcentajes del voto en blanco son muy altos. El 21% de los votos son en blanco, justamente porque son votos peronistas que no encontraban un candidato propio, porque el peronismo está proscripto. Gana las elecciones Arturo Illia con un porcentaje muy bajo de los votos, con el 26% de los votos. Arturo Illia gana las elecciones entonces. Pero la cuestión del peronismo no solo divide a la Unión Cívica Radical, como ya lo habías visto anteriormente, sino que también la cuestión del peronismo había provocado divisiones hacia el interior del ejército, de las Fuerzas Armadas. A tal punto que dentro de las Fuerzas Armadas podían identificarse dos sectores, el de los azules y el de los colorados. El sector azul de las Fuerzas Armadas
eran los legalistas, los que abogaban por un pronto retorno a la democracia y en lo posible sin proscripción del peronismo. Mientras que los colorados eran claramente antiperonistas. A tal punto llegó la diferenciación entre azules y colorados que se produjeron enfrentamientos armados entre azules y colorados dentro de las Fuerzas Armadas. En más de una ocasión se enfrentaron azules y colorados en sediciones militares de uno y de otro bando. Así que no solamente fue una diferencia de ideas, sino que muchas veces se enfrentaron regimientos que respondían a generales azules con regimientos que respondían a generales colorados. Ese fue el grado de tensión que había en las Fuerzas Armadas y también en las fuerzas políticas, ejemplo, el radicalismo. De hecho, el propio Arturo Illia era del radicalismo del pueblo, es decir, el radicalismo más antiperonista. Por eso es que no hubo ni pensado algún acuerdo con Perón. Por eso también los porcentajes altos de voto en blanco y el bajo porcentaje con el que fue electo Arturo Illia. Arturo Illia entonces asume la presidencia en el 63. Allí tenemos algunos titulares. Y la presidencia de Arturo Illia se va a caracterizar por algunas cuestiones, algunas políticas que lleva adelante Arturo Illia y que le van a provocar la rápida oposición de diferentes sectores, tanto económicos como políticos. Arturo Illia llega al gobierno en una posición de debilidad. ¿Por qué? Por los bajos porcentajes de votos que obtuvo. Sin embargo, Arturo Illia lleva a cabo durante su presidencia una política económica claramente inscripta en los idearios de la CEPAL, es decir, modernizar la actividad económica e intentar reducir al mínimo esa dependencia económica a la que recién aludíamos hace un momento. De hecho, durante la presidencia de Illia hay una intensa modernización de la economía argentina, especialmente del aspecto industrial, porque ciertas plantas industriales como las de aluminio, como las de acero, en algunas fábricas van a lograr mejorar y renovar su tecnología e incrementar su producción. En el plano sindical, el Illia va a encontrar la resistencia de las organizaciones sindicales peronistas. Una oposición que no solamente es por cuestiones claramente gremiales y sindicales, es decir, por mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, sino que también es una oposición porque Illia no hace ningún tipo de acercamiento o de demostración política por levantar la proscripción o tener un acercamiento al peronismo. Así que hay una doble oposición a Illia por parte de los gremios, no solamente por la cuestión sindical y obrera, sino porque Illia es un antiperonista, o al menos no hace ningún intento por conciliar con el peronismo para darle un espacio político a un partido que viene siendo proscripto. Si bien durante la presidencia de Illia hay signos económicos que demuestran vitalidad de la economía argentina, con crecimiento de producción, sin embargo hay algunos sectores de la economía industrial argentina que se van a manifestar en contra de Illia, porque Illia va a tomar algunas medidas políticas que van a afectar intereses. Una de esas medidas, por ejemplo, es decretar el congelamiento de precios de los alimentos, que si bien es una política que favorece o intenta favorecer a los sectores sociales más amplios, determina que los sectores productores de alimentos, los industriales de la alimentación, no estén de acuerdo con el congelamiento de precios. Bueno, porque implicaba justamente marcarles el precio y los porcentajes de ganancia. Así que el sector industrial alimenticio se coloca en contra. Otro sector que va a generar oposición a Illia va a ser el sector petrolero. ¿Por qué? Porque Illia va a suspender o por lo menos va a decretar la anulación de los contratos petroleros que se habían firmado durante la presidencia de Frondizi. Los suspende y los anula porque Illia dice hay que revisarlos. Entiende Illia
que Frondizi había entregado demasiadas concesiones a los inversores de capitales extranjeros. Por lo tanto, él dice, no, o anulamos los contratos o los revisamos. Y esto genera oposición por parte de las empresas petroleras. Es cierto que está YPF, que es una empresa estatal, pero también hay otras empresas petroleras extranjeras. ¿Sí? Shell, ESO, son empresas extranjeras que tienen actividad en el país. Bueno, esas empresas se colocan en contra entonces de esta disposición que toma ILIA de anular los contratos o de revisarlos. Otro sector de la economía que se va a colocar en contra de ILIA es el sector de la industria farmacéutica, porque ILIA toma la disposición de hacer público los vademecums farmacéuticos. Esto significaba que la producción de ciertos medicamentos que eran exclusivos de ciertos laboratorios ahora ya no lo serían. Y los medicamentos podrían ser producidos por cualquier laboratorio, inclusive por laboratorios nacionales. Entonces, los laboratorios extranjeros van a perder la exclusividad de la producción de ciertos medicamentos que eran de consumo masivo. Bueno, claramente afectaba a los intereses que les aseguraban ganancias por producir de forma exclusiva ciertos medicamentos. Esto ILIA lo pone en cuestión porque, reitero, habilita que ciertos medicamentos de consumo masivo sean producidos por cualquier laboratorio. Así que se gana la oposición de los sectores petroleros, de los sectores farmacéuticos, de los empresarios del sector alimenticio, tiene la oposición a la resistencia y los sindicatos. Hay una acumulación de opositores a las políticas que lleva adelante Arturo Illia. A esto se suma, especialmente desde el sector empresarial, el ataque a Illia por parte de ciertos medios de comunicación, radios y especialmente la prensa escrita. Esta prensa escrita que se visualiza en publicaciones como Panorama, Primera Plana, eran revistas políticas de amplia difusión, de amplia lectura, ¿sí? En las décadas del 60 en Argentina, y estas publicaciones en sus portadas publican justamente títulos contrarios al gobierno. ¿Sí? Agudizan o profundizan ciertas denominaciones que se empiezan a cargar sobre la figura de Illia, recargando la figura de lentitud que tendría Illia, por eso lo asemejan a una tortuga, recargando o sobrecargando la imagen de vejez que Illia tenía. Era un hombre avanzado en edad, pero bueno, la idea de un viejo, lento, inoperante, ¿sí? Muchas de estas publicaciones entonces apuntan a desgastar la figura del presidente. Y claramente estas publicaciones responden a los intereses de los afectados por la política de Illia, los sectores petrolíferos, los sectores farmacéuticos, los sectores alimenticios, ¿sí? Claramente están alineados con esos sectores que han sido alcanzados por la política que tomó Illia. Este desgaste sobre la figura política del presidente finalmente también se extiende a la población. La población empieza a considerar a través de estas publicaciones que la presidencia de Illia es realmente inoperante, inútil frente a la situación, pese a que los índices económicos demostraban lo contrario. Bueno, más titulares. Uno de ellos, particularmente, la edición de Primera Plana, que era una revista política de amplio consumo en aquellos años, cuyo director y principal editor de Primera Plana era el conocido periodista Mariano Grondona, conocido periodista en aquellas décadas y hasta la década del 90 fue un referente del periodismo en Argentina. Mariano Grondona, a través de Primera Plana, no solamente desgasta la figura de Arturo Illia, sino que empieza a perfilar como un referente de la nueva política a el general Onganía. O sea, apoya o empieza a manifestar su apoyo a la idea de que una figura política nueva, figura política que viene de las Fuerzas Armadas,
representaba la renovación, la modernización de la política frente a la lentitud que tenía supuestamente Ilía. Finalmente, con este clima adverso a la propia presidencia de Ilía, se consuma el golpe de Estado. El golpe de Estado que se realiza en 1966. En los primeros días de julio de 66 se realiza el golpe de Estado, es desalojado por la fuerza el presidente Arturo Ilía y asume la presidencia justamente aquel que venía siendo muy mencionado por los principales medios de comunicación, que era el general Onganía. Así que claramente es un golpe de Estado que ha sido preparado con bastante anticipación, ha significado la concurrencia de intereses empresariales, de intereses mediáticos, desgastando a la figura presidencial y poniendo en primera plana, valga la redundancia, la figura de el general Onganía. Y es justamente quien realiza el golpe de Estado y asume la presidencia entonces en 1966. Bien, hasta ahí esta reseña que hemos hecho para la situación política argentina entre 1955 y 1966. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto de este recorrido? Bueno, cuando gusten, entonces podemos escuchar sus preguntas. Pasemos entonces a la segunda parte de la clase. Deme un momento para que ubique la proyección que corresponde. Bien, consumado el golpe de Estado contra Elía, asume la presidencia el general Onganía. El general Onganía, cuando asume la presidencia de facto, obviamente está dando inicio a una dictadura. Pero sabemos que cada dictadura se autoproclama un nombre intentando legitimarse. No se va a llamar dictadura, aunque lo eran, digo. Pero bueno, en esta ocasión, Onganía autoproclama a su gobierno como la Revolución Argentina. ¿Sí? Y ese va a ser el nombre entonces que se autoasigna esta dictadura que está comenzando en el 66. Esta dictadura o Revolución Argentina, como se autoproclamaba, va a durar hasta el año 1900, perdón, la presidencia de Onganía va a durar hasta 1970. Sin embargo, la dictadura va a durar hasta el 73. Pero en esta segunda parte de la clase solamente nos enfocaremos en la presidencia de Onganía, ¿sí? Que sería la primera presidencia de esta dictadura que llega hasta el 73. Ah, bien, bien. Acá el compañero nos va a permitir compartir en pantalla la siguiente proyección. Bien. Bien, muchas gracias. Ahora sí se está visualizando la proyección a la que nos referíamos, que es la presidencia de Onganía. Una presidencia que va del 66 al 70. Bien, lo que decíamos entonces, esta dictadura que se inicia con Onganía es la que se autodenomina Revolución Argentina. Eh, este proceso político de Revolución Argentina, esta dictadura, intenta de algún modo clausurar o cerrar la inestabilidad política que se había generado a partir del golpe del 55. O sea, uno de sus objetivos era cerrar ese periodo de dictaduras, elecciones democráticas, golpe de Estado, como le ocurrió a Frondizi, recambio por Guido, elección de Ilía y otra vez un golpe de Estado. Esa situación tan de alternancia y de inestabilidad, supuestamente Onganía la venía a cerrar.
¿sí? Venía a cerrarla con esto de la Revolución Argentina. ¿Y quiénes iban a ser los garantes de la nueva estabilidad política? Y bueno, las propias Fuerzas Armadas. Las propias Fuerzas Armadas iban a ser los garantes de esta nueva estabilidad política que comenzaba con Onganía. Y para asegurar esa estabilidad política, obviamente se acentúan el autoritarismo de esta nueva dictadura llamada Revolución Argentina. Y este autoritarismo estaba destinado sobre todo a eliminar las excesivas prerrogativas y demandas que se venían planteando desde ciertos sectores de la sociedad. Es decir, que a criterio de la nueva dictadura había un exceso de demandas laborales, estudiantiles, sociales, y que ese exceso de demandas debía recortarse para estabilizar la sociedad. ¿Sí? Había un exceso de reclamos. Esa era básicamente una de las premisas que tenía esta revolución argentina. Y que ese exceso de reclamos estaba, sobre todo, provenían desde partidos políticos, provenían desde los sindicatos, provenía desde las organizaciones estudiantiles. Por lo tanto, la primera medida, o una de las medidas iniciales, es intervenir todas ellas. Anular los partidos políticos, anular los sindicatos, anular las organizaciones estudiantiles, especialmente las universitarias, porque si no era un exceso de demandas, de reclamos. Es por eso que en este afán de estabilizar la situación del país, el plan de esta nueva dictadura estaba en base a tres ejes. Tres ejes o tres momentos o tres tiempos, como lo decían ellos mismos en su plan de gobierno. Estos tiempos eran el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. Ellos tenían que estabilizar los tres aspectos, el económico, el social y el político. Y el primero que debían estabilizar por una cuestión de necesidad era el económico. A mediano plazo se estabilizaría lo social y en el último plazo el político. ¿Y por qué en último plazo el político? Porque su dictadura no tenía plazos, justamente. Iba a durar lo que llevase el tiempo necesario para estabilizar lo económico, estabilizar lo social y finalmente lo político. Solo se volvería a la democracia cuando la sociedad argentina esté estabilizada. Y para eso no había plazos de tiempo. Eso era el plan de esta dictadura entonces. Sin plazos de tiempo, pero asegurar la estabilidad a criterio de ellos, de la dictadura, que pasaba por esos planos, el económico, el social y el político. Como decíamos, como parte del plan de estabilización, clausurar los partidos políticos, los movimientos estudiantiles, los sindicatos. O sea que la clausura política fue la medida inicial que se tomaba a los fines de iniciar este proceso de estabilización. Se destituyó no solamente el presidente y al vicepresidente, obviamente, se fue golpe de Estado, sino que también a la Corte Suprema, a los gobernadores. O sea, el desplazamiento de las autoridades fue total. La dictadura copó todos los cargos políticos en todos los niveles. Se cerraron el Congreso de la Nación y también se cerraron las legislaturas provinciales. Los partidos políticos fueron disueltos, sus bienes fueron confiscados, o sea, hubo un total un desplazamiento y desmantelamiento de toda la estructura política de los partidos políticos y los sindicatos también. Por lo tanto, Onganía en sí mismo, confluían en sí mismo los poderes tanto ejecutivo como el legislativo. ¿Sí? Él concentraba esos poderes. En este afán de lograr estabilidad política, también se van a restringir cualquier tipo de manifestaciones públicas respecto de ideologías que eran consideradas peligrosas. Así que no solamente el peronismo, que ya venía por escrito, sino que además se agregan cualquier tipo de ideología que altere la estabilidad que se pretendía lograr. Y en eso se inscribía
ideas socialistas, comunistas, revolucionarias, ideas, inclusive caían en ese cúmulo las organizaciones sociales como centros vecinales, los centros comunitarios, las bibliotecas populares, todas estaban sospechadas de ser foco de promoción o difusión de ideas que eran consideradas desestabilizadoras. ¿Se entiende? Así que no solamente eran los partidos políticos, cualquier organización social, ¿sí? De expresión, de cercanía con la comunidad, vecinal, bibliotecas, centros culturales, también estaba bajo sospecha de que podía ser un foco de difusión de ideas políticas contrarias al régimen. Y sin dudas, el foco principal se puso en las universidades. A poco de realizado el golpe de Estado, se intervinieron las universidades, se desplazó a las autoridades universitarias, y esto significó que rápidamente el movimiento estudiantil se coloque en contra de la dictadura, a tal punto que los estudiantes universitarios tomaron los edificios de cada una de las facultades, se realizaron las tomas de universidades y de facultades. Y esta toma, especialmente las más conocidas por su número y por la propia toma en sí, que tomó características particulares, fue la toma que se realizó de la Universidad de Buenos Aires, la más importante del país, ¿sí? Y entre las facultades que se tomaron, todas en general, pero particularmente la Facultad de Ciencias Exactas, es la que más resonancia tuvo. Y bueno, Onganía no iba a admitir la toma de las universidades, por lo tanto, dispuso desalojar violentamente cada una de las universidades y las facultades tomadas. Esa acción de desalojo forzado y violento es conocido como la Noche de los Bastones Largos, de julio de 1966. La conocida Noche de los Bastones Largos, cuando la policía irrumpe en las universidades y las facultades tomadas y desaloja a los estudiantes y a los docentes que tomaban las universidades. Y el desalojo fue brutal, ¿sí? Por eso lo de los bastones. Se usaron bastones, gases lacrimógenos para desalojar las universidades. Esto provocó no solamente el desalojo en sí de las universidades, sino que provocó que muchos de los docentes presentasen inmediatamente la renuncia a los cargos, tanto en las cátedras como en los cargos políticos que ejercían como autoridades en las universidades. Y no solamente la renuncia, sino que también muchos de estos docentes se van a ir del país, dándose inicio a lo que para aquellos años comenzó, que es la llamada fuga de cerebros. Porque no solamente se fueron los docentes, sino que muchos de estos docentes eran, además de docentes, eran investigadores y coordinaban grupos de investigación en las diferentes universidades y facultades del país. Por lo tanto, se desactivaron grupos de investigación muy involucrados en la investigación y en la producción de conocimiento, tanto en diferentes rubros, en filosofía, en sociología, en historia, pero también en ciencias exactas, en física, en química, en informática, ¿sí? Porque la Universidad Argentina, durante la presidencia de Ilía, había ganado una importante actividad educativa y de investigación, porque durante la presidencia de Ilía inclusive se había incrementado el presupuesto educativo universitario, por lo tanto había un auge de la educación y la investigación universitaria en Argentina. Bueno, eso ahora se ve abruptamente recortado e intervenido y modificado a partir de la dictadura de Onganía. Y este proceso de fuga de cerebros va a generar un enorme vacío de docentes e investigadores en Argentina que al país le va a costar recuperarse de esos efectos que conllevó la intervención de universidades y la fuga de cerebros. En el plano económico, que era el primero de los aspectos al cual Onganía se iba a ocupar, bueno, ocupa el cargo de Ministerio de Economía Adalbert Krieger Bacena, ¿sí? Ocupa el cargo de Ministro de Economía y Ministro de Trabajo. Y tal como veníamos diciendo, se inicia un plan de estabilización económica que implicaba supuestamente la modernización económica del país.
a los fines de reducir los costos de los materiales que se importaban y supuestamente también para fomentar al empresariado argentino e incluso también el consumo de la clase media. Este proyecto económico que lleva adelante Krieger-Bacena implicaba el ingreso de capitales extranjeros que habían sido, recuerden, suspendidos por ILIA a partir de la revisión. Bueno, ahora se habilita nuevamente la llegada de capitales extranjeros. Pero esta llegada de capitales extranjeros implicó también la apertura de las importaciones, lo cual va a afectar duramente a la industria nacional, que debe competir con productos importados. Así que esta apertura económica, que supuestamente implicaba la modernización, tuvo como consecuencia entonces la liquidación o la disminución de los emprendimientos industriales argentinos, medianos y pequeños. Pero el caso más significativo de la reducción de la producción industrial argentina durante la presidencia de Onganía va a ser el cierre de numerosos ingenios azucareros, particularmente en la provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán, hasta ese momento, y lo sabemos ya inclusive desde los primeros prácticos que hicimos y clases teóricas, había sido una de las provincias que desde fines del siglo XIX había desarrollado una importante actividad azucarera, especialmente con una numerosa cantidad de ingenios, medianos y pequeños ingenios. El modelo tucumano implicaba la existencia y la actividad de pequeños y medianos ingenios, a diferencia del modelo salto jujeño, donde eran grandes ingenios azucareros. Bueno, en Tucumán eran numerosos, pequeños y medianos. Bueno, estos ingenios pequeños y medianos no van a poder subsistir ante las nuevas políticas económicas de Onganía y se va a producir el progresivo cierre de varios de estos ingenios tucumanos. Esto va a generar que la situación económica y social de Tucumán se quiebre. De ser una provincia que tenía cierta estabilidad económica y de empleo por los propios ingenios, ahora eso se pierde. El cierre de ingenios produce un enorme desempleo en la provincia de Tucumán y se agudizan los índices de pobreza, desempleo y todos los efectos sociales que tuvo este cierre masivo de ingenios. A tal punto que la población tucumana va a tener que desplazarse hacia otras partes del país buscando justamente mejores oportunidades. Hay un masivo desplazamiento de la población tucumana hacia otros puntos del país. Bueno, pues ya para ir cerrando, porque los tiempos nos apuran acá también, en el plano sindical es importante destacar que el sindicalismo argentino se va a dividir durante la presidencia de Onganía en un sindicalismo más conciliador y dialoguista con la dictadura y otro sindicalismo más opositor y beligerante contra las políticas de la dictadura. Esta división del sindicalismo va a generar que la propia CGT se fracture en la llamada CGT los argentinos y la propia CGT, la propia CGT y la CGT los argentinos. La CGT oficial, si se quiere, queda bajo la dirigencia de Bandor. Augusto Bandor era el líder sindical más importante de la CGT oficialista y la dialoguista y negociadora con la dictadura de Onganía. Mientras que la CGT de los argentinos, liderada por Raimundo Ongaro, dirigente de gráfico, de los trabajadores gráficos, era la CGT más combativa y opositora a las medidas que venía tomando la dictadura de Onganía. Augusto Bandor es un líder de los sindical que no solamente es el dialoguista, sino que además es el líder sindical que representa a la burocracia sindical. Ese sindicalismo que está más pendiente de negociar con el gobierno que de oponerse al gobierno. Es aquel sindicalismo que, en el caso de Bandor, que intenta recrear un peronismo sin Perón, siendo Bandor el sucesor de Perón.
Por eso es que la figura de Bandor generó también mucha oposición por quienes veían en Bandor a un líder sindical, no solamente negociador y conciliador con la dictadura, sino que además un líder sindical que quería o que tenía pretensiones de reemplazar a Perón. Perón está en el exilio, recordemos. Por lo tanto, hay algunos referentes del sindicalismo peronista que se animan a, a considerarse a sí mismos como los continuadores de Perón, pensando que Perón no puede volver al país. Por lo tanto, Bandor se autopostula como el que continuador de Perón ante un Perón que no puede volver al país. Por el otro lado, el sindicalismo más combativo de los argentinos, representado en Raimundo Ongaro, es un sindicalismo que apuesta a la lucha, a la lucha sindical y a la huelga y a la movilización de los obreros para frenar los proyectos de la dictadura. Y el hecho o la movilización más importante de la clase obrera va a ser el Cordobazo del año 69. En el año 69, en Córdoba, y hay un práctico específico para esta cuestión, ¿sí? Se va a desarrollar el movimiento, el movimiento que sin dudas fue el más importante en la década del 60. En Córdoba, la movilización obrera va a ser obrera, pero también va a ser estudiantil. Justamente en Córdoba, con la cantidad de universidades y de estudiantes universitarios que hay en Córdoba, que llegan a Córdoba desde otras provincias. Así que la movilización del Cordobazo va a ser obrera y estudiantil. Esa movilización se realiza el 29 de mayo de 1969 y es una fecha que tiene un significado previo. ¿Por qué significado previo? Porque cada 29 de mayo es el Día del Ejército. Y ese mismo día se desata en Córdoba esta movilización de amplia resonancia obrera y estudiantil. Onganía, anoticiado del Cordobazo, claramente entiende que es una manifestación en su contra y a su poder en el Día del Ejército, con la resonancia que tenía la fecha. Así que la reacción del gobierno de Onganía es, como venía haciendo, la represión durísima sobre la movilización del Cordobazo. Sin embargo, el Cordobazo logró ocupar la ciudad de Córdoba durante varios días. Estudiantes y obreros ocupan la ciudad de Córdoba durante varios días hasta que finalmente la ciudad es ocupada por el ejército, que recupera y reimpone el orden en Córdoba. En el Cordobazo se van a destacar varios referentes, especialmente sindicales. Sin dudas, el principal referente del sindicalismo cordobés en el Cordobazo va a ser Agustín Tosco. Agustín Tosco es un líder sindical del sector de Luz y Fuerza, ¿sí? Uno de los sindicatos que se movilizan en aquel Cordobazo. Pero no es solamente Agustín Tosco, sino que hay varios referentes sindicales de las automotrices cordobesas, que justamente allí tienen sede en Córdoba varias de las fábricas de automóviles, automotrices, ¿sí? Y de allí también se van a generar importantes columnas de obreros que se movilizan en aquel Cordobazo del 29 de mayo del 69. El Cordobazo de algún modo demostraba que había una resistencia de obreros, de estudiantes, pese a estos planes de largo plazo y autoritarios que Onganía había marcado desde que había tomado el poder. Sin embargo, el Cordobazo, que pretendía ponerle fin a la dictadura y a los planes económicos, no lo logra. También significó para otros sectores que con solo la movilización obrera y estudiantil era necesaria, pero no era lo suficientemente para terminar con la dictadura. Es decir, era una condición necesaria, pero no era suficiente para ponerle fin a la dictadura. Por lo tanto, muchos sectores políticos y estudiantiles y juveniles van a empezar a considerar que si con un cordobazo no alcanzaba, quizás había que empezar a considerar otras acciones para ponerle fin a la dictadura y a los planes económicos, sociales y políticos que tenía. Y esos otros planes alternativos
podía ser la lucha armada. Tomar las armas para justamente ponerle fin a la dictadura. Así que tras el Cordobazo se van a empezar a organizar diferentes fuerzas y organizaciones estudiantiles, obreras, que van a ver en la lucha armada una posibilidad cierta. Y una de las primeras fuerzas que se organizan son las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP. Se organizan un año antes del Cordobazo. Pero después del Cordobazo van a surgir otras. Por ejemplo, va a surgir el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Van a surgir las Fuerzas Armadas de Liberación. En el año 70, un año después del Cordobazo, va a surgir el grupo Montoneros. Estos grupos armados son algunos de ideología marxista, otros son guevaristas, porque tienen al Che como modelo de lucha armada, y hay otros grupos armados que son de vertiente peronista, como es el caso de Montoneros y FAP. Entonces, la lucha armada que empieza a ser una opción para estos grupos, abreva en diferentes ideologías. Algunas ideologías de orden marxista-leninista, como es el ERP, también abrevan en las ideas del foquismo revolucionario. El foquismo era una idea que había plantado el Che antes de su muerte, obviamente. Recordemos que el Che muere en Bolivia en el 67. Por lo tanto, 2 años después es el Cordobazo, y ahí nomás se están organizando estos grupos. La figura del Che pasa a ser un modelo de esa lucha armada. Y el Che había planteado la idea del foquismo. ¿Qué significaba el foquismo? Generar la mayor cantidad de focos de lucha armada en toda América Latina para terminar justamente con la injerencia imperialista norteamericana. ¿Sí? La idea del Che era generar cientos de Vietnam, porque para ese momento también ya había comenzado la guerra del Vietnam. O sea que ese era el modelo del foquismo guerrillero que planteaba el Che. Bueno, muerto el Che, la idea obviamente está presente y es retomada por algunos de estos grupos armados que se organizan. Otros grupos armados, los peronistas, el caso de Montoneros, el caso de FAB, toman la lucha armada con el fin de no solamente terminar con la dictadura, sino de posibilitar el regreso de Perón al país. Esa es la motivación de la lucha armada de los grupos peronistas. Terminar con la dictadura y posibilitar el regreso de Perón al país. Mientras que los grupos armados de vertiente marxista o foquista, ellos consideran que es necesaria la lucha armada para terminar con la dictadura y generar la vía al socialismo. O sea, lucha armada para diferentes fines según la ideología de cada uno de estos grupos que se empiezan a constituir tras el Cordobazo. La irrupción en la escena política más resonante va a ser la de Montoneros. Montoneros se presenta en la escena política argentina cuando el 29 de mayo, otra vez 29 de mayo, pero de esta vez del año 1970, Montoneros secuestra al general Aramburu. Recordemos, Aramburu, el que había iniciado la despenalización, es secuestrado por Montoneros, llevado a juicio popular y condenado a muerte y ejecutado por Montoneros. Y esa es la demostración cabal de que estos grupos armados no solamente se habían organizado, sino que tenían ahora una acción directa concreta. Habían raptado, secuestrado y ejecutado a Aramburu. Estaba comenzando entonces la violencia política en Argentina, que ya la había iniciado la propia dictadura, pero es que esta vez tenía grupos que contestaban a esa violencia armada, esta vez desde los grupos armados que se habían constituido. Bien, hasta acá llegamos hoy. Continuamos la próxima clase con esta cuestión y, bueno, y el tema que corresponde ya a la década del 70 en Argentina. Gracias por la atención. Nos estamos reencontrando entonces el día lunes con el teórico. Adiós, que estén bien.